¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. De varios garrotazos en su rostro y espalda, perdió la vida la ciudadana Giovanni del Socorro Pérez López, de 35 años. El horrendo crimen sucedió en la comarca El Cacao, jurisdicción de Totogalpa. Al parecer, la víctima tuvo una discusión con su cónyuge originario de Yalí, Jinotega. El cuerpo fue encontrado en la cama donde la mujer dormía y parte de las paredes de la vivienda estaban llenas de sangre. Como ella aquí vivía solo los dos ellos, mire, yo cuando yo vine, mire, yo andaba por ese monte buscando una gallina y yo le digo a la otra hermana Norma, le digo, dice, como nosotros solo le decimos negra, mire, nosotros no le decimos el nombre de ella. Entonces le digo, no, esa está dormida, dice. No, ¿qué va a hacer? Le digo, yo, está acostada. Le digo, pues no, dice el marido de ella sale oscuro con el hombre, dice, no. Y le digo, se viene la otra hermana de allí, mire, y le reempuja la cosa, ay, Merche, así está muerta mi hermana, dice. Sí. ¿Escuchaba a alguien aquí de la No, sí, no, nada, nosotros no escuchamos, porque yo vivo arriba en un bordo, mire, y ella vivía aquí. Los familiares de Pérez López sospechan que el cónyuge fue quien le quitó la vida, identificado como Eddie Fuentes. Al parecer, desde hace 6 meses, el supuesto autor del crimen le daba maltrato a la víctima. ¿Ya tenían inicios anteriormente el problema de violencia? Sí, la vez pasada ella se escapó de matar, yo estuve con ella en el hospital 3 días. Desde que se agarre y si es posible que... La máxima condena, quizás. Sí, la máxima condena. Agentes de la especialidad de auxilio judicial de Somoto están investigando el caso, que podría ser tipificado como femicidio. López Pérez deja en la orfandad a 4 hijos. Desde Totogalpa, Madrid, les informó Hagdiel Rivera Cornejo. Muchas gracias por esa introducción. Vemos casos totalmente relevantes con relación a lo que es el maltrato hacia las mujeres, con relación a lo que es el femicidio. Decía yo fuera de cámara, un ciclo que aparentemente no tiene fin en Nicaragua y que tanto daño le ha causado a las mujeres, a la sociedad, a ese género que realmente representa un valor icónico e insigne para nuestra sociedad nicaragüense. Importante decir que todo esto, según los expertos han expresado, se debe a la falta de cultura, a la falta de educación y al machismo devastador arraigado que todavía persiste en diferentes hombres y también en diferentes mujeres que lo promueven, y que esto efectivamente es como un boomerang que llega a afectarlas de alguna u otra manera. Tenemos invitadas especiales el día de hoy, voy a mencionarlas por orden. La psicóloga Nicole Mendoza, quien nos acompaña desde el segmento anterior, y Elia Palacios de la Asociación de Mujeres Apsayacal. A ambas, muchísimas gracias. Un honor estar a la par de mujeres como ustedes, mujeres emprendedoras, mujeres que reconocen o son reconocidas a nivel nacional por ese aporte a la sociedad nicaragüense. Jocelyn Medrano también estará abordando este tema importante con nosotros. Quiero iniciar contigo, Elia. Según el último reporte de Católicas para el Derecho a Decidir, 40 mujeres habían sido asesinadas. Ya esta estadística ha aumentado, ¿no? Así es, Yeltsin. Muy buenos días. Lamentablemente, ¿verdad?, la violencia contra las mujeres no se detiene, y esto tiene que ver mucho con las políticas públicas de prevención que se puedan desarrollar en el país. Hemos hablado siempre que hay que transformar esta cultura patriarcal, tenemos que incluir la clase de género en los colegios, porque de esta manera vas a construir, ¿verdad?, en esos niños, en esas niñas, vos vas a promover relaciones justas y equitativas. Porque sabemos que la cultura es la que ha colocado, ¿verdad?, esta construcción genérica es la que ha colocado a las mujeres en una posición de subordinación, sí, frente al hombre agresor, el que se cree con el derecho de disponer de los cuerpos y de la vida de las mujeres. Y desde ahí pues la mira como un objeto del cual él puede decidir qué hacer. En ese sentido, nosotras por eso hemos dicho, ¿verdad?, que es muy importante transformar todos esos patrones que realmente hacen daño, hacen mucho daño a las mujeres, a los hijos, a las hijas,
que como pudiste observar, o sea, en este último femicidio, el caso de Giovanna, ¿verdad? Una joven, digo joven porque 34 años, ¿verdad? Con un proyecto de vida, con 4 niños que quedan en la orfandad, que esta Navidad, que este año, que para toda la vida no van a contar con ese apoyo, pero que también, como te decía, una compañera que tenía sueños por vivir y que un femicida arrebató la vida. Tenemos que transformar esta cultura porque también tenemos que transformar ese concepto del amor que se nos ha inculcado a las mujeres, ¿verdad? De que las relaciones son para toda la vida, que tenemos que aguantar, que tenemos que soportar. Siempre estamos diciendo también nosotras que el amor no duele y que una persona que te genera dolor, que te causa dolor, no es una persona que te ama. Estamos frente a un delito y que el resultado extremo de ese continuum de violencia son los femicidios. Por eso, si alguna compañera nos está escuchando en este momento, ¿verdad?, y que está viviendo una situación de violencia, debe de romper con ese ciclo, ¿verdad? Ese ciclo, porque desgraciadamente los agresores difícilmente cambian y el resultado extremo, ¿verdad?, de esa violencia ejercida es el femicidio. Pero también quiero hacer una observación y es en relación a las autoridades encargadas de aplicar la ley, ¿verdad?, cuando estamos ante la comisión de estos delitos. Y en este caso se decía de que esta compañera, o sea, ya habían interpuesto denuncias previas, sí, ¿verdad?, en este caso. Y yo creo que cuando naturalizamos la violencia y estamos también actuando como simples espectadores y lo vemos como simples conflictos, también los resultados son eso. Y eso se conoce también como feminicidio, ¿verdad?, que es cuando el Estado no da respuesta a una problemática, ¿verdad?, social que acaba con la vida en este caso, pues, de una compañera, ¿verdad? Porque también el no actuar como autoridades también conlleva los femicidios. Aquí tenemos 2 responsables, o sea, tenés al agresor como tal, pero también tenés a las autoridades cuando no brindan respuesta a este tipo de casos, porque hablábamos de denuncias previas. Elia, y desgraciadamente lo que observamos en cada uno de estos casos es que la pauta se repite. Agresiones habidas y por haber, psicológicamente son maltratadas, ya lo decíamos, físicamente. Venís y agredís con saña, con odio, con rencor. Todos estos elementos son los mismos que se ven en cada uno de estos casos que laceran, por supuesto, toda sensibilidad del ser humano. Sí. O sea, es que desgraciadamente, ¿verdad?, vos ves cómo el ciclo de violencia muchísimas veces nos atrapa, sí, en esa dinámica. O sea, primero vienen las agresiones, pero luego, ¿qué pasa? El agresor te dice, no lo vuelvo a hacer, voy a cambiar. O es por tu bien, ¿verdad? Sí, es que tiende a hacer 2 cosas en esa pedida de perdón, o bien de culpabilización, o sea, en esa dinámica del ciclo. Una de ellas es que traslada la culpa a la mujer. Si yo te dije que no te pusieras tal ropa, si yo te dije que no visitaras a tu familia, si yo te dije que no le hablaras al que pasó vendiendo el periódico, es decir, te culpabiliza. Y cuando vos te sentís culpable, obviamente decís, me lo merezco, ¿verdad? O sea, esta es una conducta que yo misma desencadené. Y la otra es, perdóname, no lo vuelvo a hacer, yo te quiero, es que andaba tomado, es que tuve problemas en el trabajo, y las 1000 excusas, ¿verdad? Entonces, claro, y nosotras que hemos interiorizado a través de los años, esto que yo te hablaba, el sentido de ese amor romántico, ¿verdad? Ay, esto es para toda la vida, yo lo quiero, yo lo amo, a lo mejor ahorita sí ya cambió, le voy a dar un chance, yo quiero sostener este hogar, porque en nosotras ha recaído también el tema del fracaso o del éxito de una familia. Entonces yo lo veo ahí, disque arrepentido, y le doy ese chance. Muy bien. Doctora Nicole, ¿se aferra en muchas ocasiones una fémina a ese cactus que con sus espinas la va destruyendo poco a poco psicológicamente, las daña a tal punto de creer que verdaderamente, Elia lo decía, son las culpables, y no es así? Sí, muchas veces eso pasa, y precisamente porque el agresor te hace creer que efectivamente vos sos la culpable, vos sos la responsable de recibir ese golpe, de recibir esa ofensa, ¿verdad? Es que los agresores son hábiles, Yeltsin, ya te manejan la psiquis muy bien de la mujer, ¿verdad? Entonces, como vos te sentís impotente, te sentís vulnerable, no buscas tus redes de apoyo. Cuando yo abordo estos temas, lo primero que pregunto es qué redes de apoyo tenemos, porque eso es
indispensable, ¿verdad? Saber con quién vos podés contar en un momento trágico, en un momento que necesitas pedir una ayuda, un auxilio. Y si no tenemos esas redes de apoyo, pues entonces tenemos que comenzar a buscarla. Ahora bien, difícilmente cuando a mí me preguntan, un agresor, aunque llegue a las terapias psicológicas, va a cambiar. Yeltsin, yo en esto soy como demasiado tal vez drástica. Y yo explico, es muy difícil que un agresor te cambie una conducta de esta naturaleza, pero a veces te cuestionan y te dicen, entonces ¿para qué existe la psicología? Pero es que no es la psicología como tal, en la mente del agresor está tan condicionada que él va a sojuzgar en la mujer que no se da esa apertura a ese cambio, ¿verdad? Entonces, desde ahí nosotros tenemos que ver que un agresor tiene una mentalidad diferente a la que pueden tener otros seres humanos, porque se creen el dueño de esta mujer, de decirle con quién va a salir, no me gusta que vistas de esta manera, y si lo estás haciendo, pues ya sabes lo que te va a pasar. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que irlas modificando, y yo lo enfoco desde el hogar, desde que nosotros comenzamos a educar al niño y a la niña, y no debemos de hacer esa diferencia, tenemos que educar con una equidad de género. No es que el niño va a estar viendo el partido de X deporte, ¿verdad? Y la niña va a estar con la mamá en la cocina. O sea, eso no se puede dar. Esas son desigualdades en la educación. Esos cánones son totalmente irrisorios. Totalmente desfavorables, equivocados, contradictorios, porque solo van a fomentar una conducta machista en un ser humano. Y desde ahí nosotros tenemos que comenzar a desconstruir este tipo de educación, ¿verdad? ¿Cómo exactamente? En principio, educándonos nosotros como adultos, tener conciencia de que una niña y un niño son iguales, que lo único que los hace diferentes son sus genitales, más nada. De ahí sus derechos son iguales. El niño igual puede limpiar, puede cocinar, puede lavar su ropa, ¿por qué no? Si las mismas manitos tiene, ¿ya? Entonces, a menos que tenga un problema y se lo impida. Pero si eso no hay, Yeltsin, entonces la educación tiene que partir primeramente del padre de familia, para que pueda transferirle a sus hijos. Pero si vos como padre de familia no estás convencido que tenés que educar a tus hijos con una equidad, entonces difícilmente lo vas a hacer. Elia, doctora Nicole, 8:45 de la mañana, preciso momento para realizar una pausa. Al volver, nosotros contaremos más sobre estas historias, decíamos, desgarradoras, que han ya colocado una víctima más en estos últimos días en Nicaragua. Volvemos. Gracias, estamos retomando este tema de importancia y de forma educativa, dado que es eso lo que hace falta en nuestro país para que nosotros conozcamos los cánones que son totalmente negativos y en perjuicio de la mujer. Y queremos hablar con nuestras invitadas, ya las presentamos. Elia, decíamos fuera de cámara, hay mujeres que no llegan a pedir auxilio por sí solas, sino que hay una tercera persona que está viendo la situación, que está viendo que es agredida y te dice, fulana, tenés que ir, no podés callar, si te golpea una vez, se lo va a hacer 2, 3, 4, hasta llegar a atentar con tu vida. Sí, Yeltsin, efectivamente, una compañera que está viviendo violencia tiene su autoestima deteriorada, lo que no le permite poder accionar, ¿verdad?, en relación a salvaguardar su vida. Sí. Y en ese sentido, pues muchas de las que llegan pues a nuestras organizaciones son llevadas por otras compañeras. Sí hay excepciones, ¿verdad?, de compañeras que identifican que están viviendo una situación de violencia y que acuden, ¿verdad?, a buscar ayuda, pero esto tiene que ver con esos recursos emocionales de los que también hablábamos, que están vinculados a ese núcleo familiar de donde proviene esta compañera. Es decir, si en su hogar ella no miró violencia, no miró que nunca su papá maltrataba a su mamá, entonces obviamente esto le va a servir a ella para decir, yo no voy a permitir esto en mi vida, si yo no recibí, porque o sea, a veces nos lo dicen, o sea, yo no recibí, mi papá nunca me golpeó, mi papá nunca golpeó a mi mamá, nunca la agredió, entonces yo no lo voy a permitir de esta persona. Pero esos son pocos los casos. De ahí nosotras, ¿verdad?, es que decimos y concluimos la importancia de la educación y de transformar esas relaciones.
entre hombres y mujeres, de construir efectivamente familias saludables que permitan que los hijos y las hijas tengan otro concepto y otro modelo de familia, ¿verdad? Que sirva para poner fin a la violencia contra las mujeres. Y en ese sentido, pues, es que sí, pues la mayoría llega referida por otras compañeras. Perfecto, vamos a atender una llamada telefónica. La población quiere hablar sobre este caso, quiere argumentar, y hay mujeres que por supuesto están atravesando una situación compleja que de alguna manera es necesario que nosotros la atendamos. La doctora mencionaba también que hay mujeres que llegan a consultas por X y razón. ¿Y qué se descubre, doctora? Sí, es que lo que pasa que muchas veces no te llegan por un caso de violencia, por ejemplo, pero cuando llega a una consulta una mujer. ¿Tenemos la llamada? Sí, vamos a recibir una llamada, la vamos a interrumpir unos instantes. Buenos días. ¿Aló? Sí, adelante. Buenos días. Es que fíjese de que yo le quería hacer el comentario sobre mi hermana. O sea, yo tengo una hermana que ella ha sido violentada toda su vida. Y mi hermana, la otra, hace poco, hace menos de 2 meses, ella se metió en un pleito defendiendo a mi sobrina. Mi hermana salió agredida. A ella el marido de mi otra hermana le dio con una muleta arriba de la ceja y le partió la ceja por defender a mi sobrina. Y ahora mi hermana, la agresora, o sea, el marido de la agresora, mi hermana está a favor de su marido y está en contra de mi hermana que la defendió a ella. Y ahora ellos van a juicio, pero en ese caso, ¿qué se puede hacer pues cuando la víctima defiende al agresor, que siempre ha sido su agresor? Esa es mi pregunta. Gracias, muy amable. Creo que ese es un patrón también que se denota bastante en estos casos, Elia. Sí, mira, no es que lo defienda, el asunto es que ella está atrapada en esa relación de violencia, sí, ¿verdad? Entonces, o tiene miedo al agresor y el accionar implica que la agresión sea mayor, o bien está esa dependencia emocional, ¿verdad? Que es lo que hablábamos con el ciclo, o sea, no lo vuelvo a hacer, mira, yo te quiero, esto. Y entonces, una de las cosas que hacen los agresores es de ponerte en contra de la familia, porque entre más aislada esté, mejor sos más vulnerables. Exacto. Y estás más a la disposición de él, de lo que él quiera hacer. Fíjate que esto lo suelo ver en muchísimos de los casos que nosotras atendemos. Es decir, las víctimas generalmente están peleadas con la familia, con las amigas, con todo el mundo, porque esa es una característica de los agresores, el aislamiento. Y es ahí cuando a veces las personas que estamos desde fuera decimos, yo ya no me vuelvo a meter porque ella volvió con él, porque entonces me pasó esto, sí, pero eso es lo que quiere el agresor, ¿verdad? Que nosotras nos aislemos, o aislemos, mejor dicho, a la compañera que está viviendo violencia, y eso no lo debemos de hacer. Sí. Tenemos que estar ahí. Bien. Y si no están aisladas, no van a visitar a sus familias por miedo, porque si salís de la casa, entonces ya sabes que al regreso algo te va a pasar. Entonces, con lo que estábamos explicando antes de la llamada, y muchas veces te llegan por otro motivo de consulta. Cuando una mujer, por ejemplo, en mi caso muy personal, me llega y solamente abre la puerta y la cierra y comienza a llorar, yo ahí ya tengo que explorar. Algo pasa con esta mujer en su relación de pareja o bien en su entorno, que esta mujer viene tan cargada y desencadena en llanto. Y lo primero que uno tiene que hacer es ponerse los ojitos de psicóloga, ¿verdad? Desde que alguien entra a tu consultorio, vos lo vas a ver como psicóloga. Ahora, una mujer que te refiere que ha sido víctima, porque para mí la infidelidad también es violencia, entonces también tenés que explorar cómo está la relación con el marido desde que te es infiel, los problemas de ansiedad, los problemas de depresión. Vos tenés que buscar la ruta que te lleve a ver qué es lo que está viviendo esta mujer, por qué le está dando tanto insomnio, por qué no puede dormir, por qué llora tanto, por qué dice que tiene crisis de pánico.
hijo, algo está sucediendo, ¿verdad? Entonces, y ese algo que está sucediendo en la mayoría, me atrevo a decirlo, en la mayoría de los casos, es producto de un acto de violencia. Lo que pasa es que ella llega y te dice, es que no puedo dormir, doctora, yo no sé, de un tiempo para acá estoy muy ansiosa, tengo mucha angustia, pero eso tiene un origen, y ese origen casi siempre es la violencia. Y Elias, ¿escuchaste a la doctora referir que también la infidelidad es parte de la violencia? Entonces me gustaría que nos refrescaras qué se puede entender como violencia y cuáles son esos elementos que la pautan. Mira, las mujeres tendemos a vivir diferentes tipos de violencia en las relaciones de pareja. Está la violencia física, que es aquello que nos deja, obviamente, ¿verdad? Señas visibles. Está la violencia psicológica, que es la que no ve, que es la que no se ve, y a veces no la percibimos, ¿verdad? Como por ejemplo que controlen mi manera de vestir, a quién yo le tengo que hablar, tengo que pedir permiso, o sea, me quitan totalmente mi autonomía. La infidelidad, en una relación de infidelidad están dos, diría yo, presentes: la violencia psicológica, porque te afecta, ¿verdad? Pero además también la violencia sexual, porque producto de esa infidelidad también te pueden transmitir una infección de transmisión sexual, el virus del papiloma, ¿verdad? Entonces, a veces ante un hecho pueden estar presentes diferentes tipos de violencia. Está la violencia económica, ¿verdad? Que es cuando, por ejemplo, no te dejan trabajar, o bien te mandan a trabajar para luego quitarte el dinero que vos ganaste. El control total de los bienes también, que es la violencia patrimonial, el disponer de los bienes. En fin, ¿verdad? Todo esto es parte de esa violencia que podemos vivir las mujeres, y la violencia es aquello, ¿verdad?, que nos daña emocionalmente, que nos daña físicamente. Es el medio que utilizan los agresores para conseguir su objetivo. Sí, doctora. Todo, Yeltsin, perdón, todo lo que te va a alterar tu paz emocional, tu paz interna, es violencia, porque quien te ama te va a cuidar, no te va a alterar. Quien te pone tus emociones a flor de piel porque te está traicionando, porque te dice, qué fea te encuentro, mira, estás demasiado gorda, cuando te conocí no eras así, eso es violencia, Yeltsin. Entonces, todo lo que te va a dañar, lo que te va a lacerar tu autoestima, es violencia. No esperemos ver a una persona con una marca para decirle, usted es víctima de violencia, desde que te quitan tu sueño, desde que vos estás a las 3 de la mañana pensando, y este hombre ya no vino porque anda tomando, eso es violencia también, ¿verdad? Entonces, todo lo que te va a sacar de tu estado de confort emocional, eso implica una violencia. En los últimos 2 minutos de este segmento vamos a recibir la llamada telefónica. Buen día. Lamentablemente se cayó la llamada telefónica. ¿Es tan difícil poder arrancarle la venda a esa mujer que está abrazando ese cactus? Yo diría que sí, ¿verdad? Que es complejo, que es muy complejo. Compleja la palabra, entonces. Sí, es muy complejo, Yeltsin, porque recordemos que tenemos que trabajar con sus miedos, con sus temores, con sus inseguridades, con un patrón que ella tiene de conducta también, con un patrón que ella tiene de educación, porque si desde niña le dijeron, tu matrimonio es para toda la vida, entonces aunque te estén dando de coscorrón, ahí vas a estar. Entonces, tenés que desconstruir. Recordemos que vamos a incidir en la psiquis del ser humano, y eso es muy complejo. Perfecto. Elia, las últimas recomendaciones, ese mensaje, por favor. Ya nosotros, los medios de comunicación, parecemos como un CD rayadísimo, pero ¿qué tan importante es seguir insistiendo en eso? Así es. Bueno, yo diría 2 mensajes. 1, que nada justifica la violencia, no podemos justificarla. 2, retomar siempre esa frase que suelo decir, el amor no duele. Exacto. ¿Verdad? Si estamos en una relación que es dolorosa, como usted también lo mencionaba, ¿verdad?, que nos genera angustia, que nos genera tristeza, nos cuesta tanto, busquemos ayuda. Hay diferentes organizaciones en los departamentos que nos pueden ayudar, ¿verdad?, a recuperarnos emocionalmente. Busquemos un especialista, porque a veces solas nos cuesta, pero con ayuda lo podemos lograr. Doctora,
20 segunditos. No, solamente a aquellas mujeres y a los hombres también que nos están viendo en este momento, que busquemos una cultura de paz, de educación, de buena educación, equidad de género, y que la mujer no es objeto, es sujeto de derecho también. Perfecto, creo que con esa palabra y con esa frase cerramos más que necesariamente este segmento. Siempre el llamado a esa mujer que se quiera ella primero, que se quiera, se valore por supuesto ella primero, porque si no lo hace ella, nadie lo va a hacer. Muchas gracias, señores. Está ese pensamiento, lo dejamos con ustedes. Avancemos como sociedad, crezcamos, eduquémonos para que no sigamos viendo este tipo de casos en donde las mujeres son asesinadas.